Buenas tardes una vez más. Estamos otra vez en otro programa, otra presentación de Hombres con Propósito, de Life and Strength. Y como saben, estamos leyendo el libro de la medida de un hombre, los 20 atributos de un hombre de Dios. Lo hemos estado haciendo hace 15 días, estuvieron conmigo. La semana pasada estuvieron con Hernando, gracias a Dios. Y la semana pasada vive una vida equilibrada. Hablando acerca de eso, ya este capítulo que me toca a mí, que se llama Demuestra la sabiduría o Demuestra sabiduría, más que todo estamos basados en dos cosas, ¿no? En quiénes somos y cómo somos y hacia dónde vamos. El, pero antes de eso voy a tomar una pequeña oración para que el Señor hable por mí y me ayude a desarrollar un poquito mejor el tema. Y vamos a cerrar, inclinar nuestro rostro. Vamos a decir: Señor bendito, Jesucristo hermoso, gracias por tenerme aquí, Señor. Gracias por haberme dejado estar aquí, por poder presentar algo de tu palabra, Señor. Ojalá que no sea yo el que esté hablando, sino tú, Señor bendito, para que sean las cosas más fáciles y las podamos entender y aprender al respecto, Señor. Todo te lo pido en nombre de Cristo Jesús, Señor bendito. Amén. Bueno, una vez más, gracias a Dios por todo. Bienvenidos a todos. Qué bueno que están aquí, qué bueno que estamos siguiendo el programa, qué bueno que seguimos leyendo y aprendiendo como estaba diciendo, Demuestra tu sabiduría, es el capítulo número 5 de este libro. Y me pareció muy bonito lo que dice 1 Timoteo 3:2, que es lo que es la palabra, perdón, dice palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganas deshonestas, sino amables y apacible y no avaro, que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Dice al final, dice también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrito o en el lazo del diablo. Entonces es un pedazo largo, ¿no? Es un pedazo que te está diciendo: hey, tienes que tener esto, tienes que tener lo otro, no te desvíes, no te salgas, porque son requisitos que nosotros necesitamos tener. ¿Y por qué tenerlo y para qué tenerlo? Lo necesitamos para poder seguir adelante, para poder saber lo que estamos hablando y de qué estamos hablando. Y no simplemente de hablar, sino de nosotros poder aprender del tema y llevar al tema no llevar al tema, sino llevarnos nosotros mismos para poder nosotros ser ejemplo para otras personas, como somos los cristianos. Si lo miramos de otro punto de vista, los cristianos siempre nos toman a nosotros como ejemplo de varias cosas. Por eso, queramos o no, tenemos que tener cuidado de qué hablamos, por qué hablamos, qué decimos, y lo más importante es cómo lo decimos, pues. Y cómo lo decimos, en qué va, en que tenemos que tener una cordura en nosotros, cómo guiarnos. Y tenemos que tener la cordura en saber decir las cosas y cómo decir las cosas, y más que todo a quién decirle las cosas, porque nosotros sí sabemos y nos damos cuenta que todo lo podemos dar por gracia, porque por gracia se nos da. Entonces sí lo podemos hacer. Aquí tengo una frase que dice: Dios, pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre nosotros, que nos tenga más alto concepto del que él debe tener, sino con cordura, sobria, sensible, prudentemente, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Entonces sí, tenemos que tener cordura. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber qué estamos diciendo. Tenemos que reconocer nuestra prudencia. Y con esas palabras o con esas frases, muchas veces para nosotros es difícil, no es imposible, como lo he dicho muchas veces, pero es difícil comportarnos. ¿Por qué? Porque con todas estas cosas, aparte de la cordura, saber qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, nosotros debemos de ser humildes. Y no es fácil ser humilde. No es, porque el ser humilde no es no tener dinero, eso no es ser humilde. Ser humilde es ser tranquilo, es ser relajado,
es ser prudente, es saber comportarse con la gente, es saber aceptar a la gente, es saber cómo llevar a la gente. Y no a la gente, sino nosotros mismos. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos contienda entre nosotros para pelear, para distribuir una idea malamente, porque lo tenemos que hacer mejor. Tenemos que ser humildes. También tenemos que tener gratitud, saber de que todo lo que tenemos es por Dios. Lo más importante es de Dios. De nosotros no es nada. Nosotros, yo muchas veces les he dicho, y lo he dicho muchas veces, digo, bastantes veces, lo he dicho de que nosotros tenemos que saber que nosotros estamos administrando algo para el Señor, que es del Señor. Entonces, cuando nosotros nos glorificamos de que, oh, por mí pasó esto y esto y lo otro, lo estamos haciendo erróneamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros debemos de saber que debemos ser humildes, que debe ser uno tranquilo, debe saber uno de dónde vienen las cosas, porque el tener la mansedumbre de ser calmado y esto no es debilidad, no es de que seamos menos que los demás o nada por el estilo, o tratar de saber de que somos mejor y que somos más machos y todo. No, hermano, porque mire, cuando tiene uno un problema o tiene uno una situación que tienes que mejorar y al mejorar esas cosas para nosotros mismos, ¿cómo lo hacemos? ¿A golpes? No, lo hacemos con oración. Entonces, cuando nosotros tenemos que arrodillar al Señor y pedirle al Señor y dejarnos guiar por el Señor, ¿para qué? Para que así nosotros apliquemos entre nosotros mismos las cosas, hermano. ¿Para qué? Para ser un ejemplo, para ser un ejemplo para los demás. Un ejemplo para los demás, porque los demás siempre nos están mirando y nosotros tenemos que demostrar lo que hemos aprendido al pasar de los años, que hemos aprendido en la iglesia, que hemos aprendido con los pastores, que hemos aprendido con los hermanos, que hemos aprendido entre nosotros mismos. ¿Para qué? Para que el día de hoy, cuando yo pueda hablar o yo necesite exponer un tema o hablar de cualquier cosa, sea prudente, tenga prudencia. En realidad es algo que a mí me hace falta mucho. A mí como persona, porque muchas veces yo trato o soy prudente y levanto las cosas y soy bien prudente y con las últimas 2 o 3 oraciones o con las 2 o 3 últimas frases daño todo lo que ya había dicho. Eso me pasa muy seguido. y no es porque yo quiera ser, sino muchas veces es porque la misma carne toma posesión de nosotros. Cuando yo digo eso es ¿por qué? Porque estamos diciendo o estoy diciendo cosas pues que no debo decirlas. Sí, a lo mejor sí las puedo decir, pero teniendo la prudencia de decirlas de diferentes palabras, pues. ¿Para qué? Para no hacer sentir mal a otra persona, para, para hacer valorar a la otra persona de que sí se cometió un error, pero pues no es algo que se va a acabar el mundo, ¿sí me entienden? Son cosillas que uno debe aprender. Y la única manera de en realidad mejorar esas cosas es aprendiéndolas, hermano. Aprendiéndolas como cuando nosotros estamos más que todo asistiendo a la iglesia, más que todo yendo a pastores, más oyendo a nosotros mismos, platicar de la palabra, aprender de ella, aprender de lo mismo. Y eso nos hace a nosotros tener conversaciones únicas. ¿Por qué únicas? Porque son inolvidables, son cosas que tenemos que grabarlas, como es bien chistoso. Salimos con mi esposa, regresamos con mi esposa. El viaje fue como de 4 o 5 horas, estamos hablando y dijimos que, hey, vamos a oír música. Nos pusimos a oír música antigua, de los 80, 90, así. Y la mayoría de los discos nosotros nos acordamos de las palabras de los discos. Es lo mismo. En esos tiempos, pues la música mundana y la fiesta y todo eso, ¿no? Pero sí nos acordamos y son cosas de que como las aprendes
a lo mejor se te van para la parte de atrás de tu cabeza y no hablas del tema, no dices del tema, no te recuerdas del tema, pero cuando lo oyes, te regresa toda la información que tienes recolectada y hablas de eso y dices las mismas palabras, cantas las mismas cosas. Ah, Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera de Timoteo 4:12. Acuérdense eso, Primera de Timoteo 4:12. ¿Por qué? Porque hablamos y decimos y tenemos nosotros que seguir en el mismo sentir, diría yo, ¿no? En la misma manera de ver las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que ser ejemplo para los demás. Pues no podemos ser ejemplos siendo rudos, no podemos ser ejemplos siendo pesados. Um, y lo que dice la palabra, no permitas que nadie te despierte de ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu fe de confianza. Uh, Ahí va a nosotros que somos padres. ¿Por qué? Porque uno recuerda las cosas buenas, por eso les hablaba de los discos, de las canciones, uno recuerda las cosas buenas y también damos muchísimo ejemplo a nuestros hijos. ¿Por qué a nuestros hijos? Porque nosotros no podemos ser perfectos, no podemos ser perfectos, pero por eso tenemos que dar buenos ejemplos, pues. Por ejemplo, yo no sé si esto yo lo menciono una vez más porque me siento muy bien diciéndolo, me siento bien diciéndolo. Ah, yo fumaba y fumaba cigarro. Yo fumaba cigarrillo y un día me encontró el Quique, me encontró fumando mi hijo. Y él no me dijo nada, ¿no? Sino como se sorprendió y wow, mi papá fuma. Y ya después él me preguntó, hey, papá, en una conversación que tuvimos ese mismo día, me dijo, ¿qué sientes? Le dije, ¿cómo qué siento? Dijo, sí, ¿qué sientes al fumar? Pues en ese momento me sentí súper incómodo, no sabía qué decirle. Entonces lo único que se me vino a la casa fue decirle, no siento nada. Entonces me dijo, si no sientes nada, ¿por qué lo haces? Eso me hizo recapacitar de que él me está mirando y está tratando de seguir mis pasos. Entonces yo entré en mí y pensé, bueno, si yo fumo y él se da cuenta que fumo, cuando él fume, ¿cómo le voy a decir yo no fumes? Si yo lo hago. Entonces ese día pasó y al siguiente día ya nunca volví a fumar. Gracias a mi hijo, gracias a Dios. Eso sí le pedí muchas fuerza a Dios para hacerlo, pero sí pude hacerlo y nunca volví a fumar. Y mi hijo no fuma, gracias a Dios. En otras palabras, lo que digo es que como nosotros no somos perfectos, entonces no, nos siguen lo que hacemos, cómo hacemos y por qué hacemos. Por eso es fácil um, hablarlo, es difícil hacerlo. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener un plan de acción de nosotros mismos. No tener un plan de acción para mis hijos, sino para mí. Porque si yo tengo un plan de acción para mí, yo soy mejor, mis hijos son mejores, mi esposa es mejor, la gente que va a la iglesia que me ve es mejor. Porque al nosotros estar en la iglesia y ser cabecillas o no sé qué otra palabra usar, pero ser parte de la iglesia es que tenemos que estar seguros y tenemos que asegurarnos de que no nos desequilibremos nosotros mismos. Si yo no tengo equilibrio en mí, la mayoría de gente que está alrededor mío tampoco lo va a tener porque va a seguir mis pasos, especialmente mis hijos. Entonces yo necesito tener eso, reconocer que hay varias razones para yo poder estar equilibrado, ¿no? Y hay cosas que le ayudan a uno. ¿Qué lo puede desequilibrar a uno? La muerte de un papá, de una mamá, el daño de un carro, um, factores hereditarios, malas cosas que veas, estar siempre en el teléfono cuando debe estar poniendo atención en la iglesia,
o estar mirando cosas que no debes. Entonces, ¿y todo por qué? Porque pues somos un peligro de péndulo. Y dije, bueno, ¿y qué es eso? ¿Cómo que de péndulo? Entonces me puse a mirar, no, pues es el equilibrio de un extremo al otro. ¡Zut! Cuando da la vuelta entera, no podemos ser así. No podemos irnos a los extremos de las cosas que estamos haciendo porque, porque si lo hacemos de un tan rápido, no lo vamos a hacer bien. Sí podemos cambiar y tenemos que cambiar. Tampoco vamos a cambiar súper lentos, ¿no? Pero tenemos que cambiar más paulatinamente, no tanto a los extremos. ¿Por qué? Porque eso nos va a desequilibrar. O es muy poco o es mucho demasiado. Entonces, en todas esas cosas es que debemos nosotros de pensar y tener confianza en Dios, pues. La idea es tener confianza en Dios. La idea es saber hacia dónde nos dirigimos y cómo nos dirigimos. Si nosotros tenemos confianza en Dios, vamos a tratar de imitar a Dios. Vamos a tratar de hacer las cosas como Dios. Lo que dije al principio, ser esposo de una sola mujer, cosas por el estilo. El Señor no tenía 10 mujeres. El Señor tenía una cosa a la vez. Entonces tenemos que, o muy poco o mucho no está bien. Um, tenemos que tener elogios, tenemos que temer a Dios. Elogios a Dios, yes. Tenemos que temer a Dios, yes. Pero no es temerle de que le dé miedo que él le haga mal, no. Sino tenerle respeto, tener admiración por el Señor, porque todo lo que hizo es extremadamente bueno para nosotros, pero nosotros como seres humanos, lamentablemente nosotros hacemos muchos errores. Y eso lo tenemos que terminar y tenemos que pensar y crecer juntos. Cuando digo crecer juntos es lo mismo que estaba diciendo hace un momento. Estamos haciendo las cosas y la gente nos está mirando qué es lo que hacemos o cómo lo hacemos. Y es fácil, en el mundo de los negocios es igual. En el mundo de los negocios es exactamente igual. Tú vendes sombrillas, I don't know, vamos a decir eso. Vendes sombrillas y las vende a 90 centavos y, hey, alguien más se está dando cuenta cómo lo vendes y él va a ir a vender y va a vender las 85 centavos. Puede ser la misma sombrilla, pero estamos pensando y estamos creciendo juntos en lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Establecer una meta, saber hacia dónde vamos a ir, cómo vamos a ir y por qué vamos a ir. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de tener, como dije al principio del, del capítulo, debemos de demostrar sabiduría. Y demostrar sabiduría es aprender de lo que estemos viviendo y cómo lo estamos viviendo. Si nosotros logramos aislar el problema o el origen del problema, entonces vamos a encontrar la solución mucho más rápido. Si nosotros no queremos ver el problema, pues nunca lo vamos a resolver. Simple, las mismas palabras lo dicen. Si has logrado aislar el origen de tu problema, vas a encontrar la solución más rápido y tú no la vas a conseguir solo. Ahí es cuando, gracias a Dios, nuestros pastores, nosotros podemos yo puedo ir con ellos y preguntarles y decirles, hey hermano, alguien de confianza que tú le puedas decir, hey, me pasa esto y esto y esto, ¿cómo saldría yo de este asunto? O ¿para qué? Para yo poder gobernarme yo mismo, pues. ¿Y qué es gobernarse? Sí, es evitar algo que estés haciendo mal. Es tratar de lo que decía hace ratito, que yo no tengo prudencia muchas veces. Y esas cosas son las que necesito ayudar, necesito arreglarlas con ayuda de mis pastores y que me ayuden ellos y yo mismo hacerlo. Establecer metas específicas para tu vida, en desarrollar una imagen adecuada para mí mismo, sí, es lo que yo debo tener en cuenta, es lo que yo debo hacer. Y si a alguno de nosotros nos falta sabiduría, lo único que nosotros necesitamos es buscarla. Nosotros lo único que necesitamos es pedirla. Nosotros abriendo nuestra boca con nuestros pastores, con la iglesia, con gente que uno piensa que no te puede enseñar, hermano. Hay que ser humilde y bajarse
a un nivel, como le digo, bajarse o igualarse, como tú quieras decirle. Yo no lo veo de esa manera porque yo sé que yo soy un ser humano y soy muchas veces más imprudente, más vulgar, más que cualquier otra persona que va a la iglesia. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que pensar y crecer. Necesitamos establecer una meta y la meta la vamos a establecer como escribiendo nosotros mismos qué es lo que me dicen que estoy mal. Porque si yo me miro en el espejo, yo no voy a encontrar mis errores porque adentro de mi cabeza yo pienso que estoy bien, pero yo no estoy bien. Entonces ya los que están afuera son los que me ven más. Y es bueno aceptar críticas constructivas, hermano. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque más que todos los pastores, porque los pastores ellos no te critican, te dicen que haces mal. Y al hacer eso, y ellos mismos le dicen, "Hey, si necesita ayuda, pídela, si necesita que te explique algo, dilo, porque yo no puedo estar en tu cabeza para saber qué es lo que estás dudando o qué quieres aprender." Las experiencias personales, la palabra lo dice, son personales, son de nosotros mismos. Y cada uno de nosotros son los que vamos a llegar allá y vamos a entregar cuentas con el Señor. Entonces es de mí pedir ayuda para mí, para yo poder ser un mejor ejemplo. ¿Y cómo voy a agarrar la sabiduría? Aprendiendo, viviendo, tropezándome, haciendo esto, haciendo lo otro, pero pidiendo ayuda a la iglesia. Pedirle ayuda a la iglesia es pedirle ayuda al Señor. Si tú le pides ayuda al Señor con oración, hermano, el Señor te va a mandar pastores, gente de la iglesia, algún amigo, algún aviso, algo que tú veas y tú leas y digas, wow, esto es lo que yo necesitaba. Esto es lo que yo necesito arreglar en mí para ser mejor. Entonces, perdón, la sabiduría es extremadamente importante. Extremadamente importante. Eso no cabe duda en lo más mínimo. Y es cuando nos damos cuenta nosotros de que, pues, somos seres humanos y tenemos que pedir ayuda, hermano. Y la ayuda nos la da la palabra. Lo que tú quieras y como tú quieras, tú vas a la Biblia, hermano, y la Biblia te ayuda, te dice, te guía. Porque la Biblia no fue escrita o dicha nomás por nadie. Aquí están los sucesos del Señor. El Señor nos dio muchos ejemplos, el Señor nos dejó muchos ejemplos. El Señor nos enseñó. En poco tiempo que estuvo entre nosotros, nos enseñó. Imagínense que Él duró 30 y pico de años en la tierra y ya pasaron 2000 años y todavía estamos aprendiendo de Él. No solamente yo, ¿cuánta gente aprendemos del Señor todos los días? Entonces, eso es lo que necesitamos hacer. Para ser hombres de Dios, de un atributo de un hombre de Dios, no es fácil, no es imposible, no es imposible, es maniobrable, sí lo podemos lograr con ayuda de nosotros mismos. Entonces, aprendamos, tengamos buena sabiduría, aprendamos de los demás, dejémonos guiar por los demás. No sabemos todo porque no es cierto. Eso no lo sabemos. ¿Ok? Con eso me despido, con eso les digo, hey, hagamos un plan. Es como un plan de trabajo, es como el planear unas vacaciones, pero las vacaciones son para mi beneficio. En este caso sería para ser un hombre de Dios. Esa es la idea que todos debemos de llevar. Como les digo, muchísimas gracias por su tiempo. Qué bueno que podamos seguir leyendo el libro, qué bueno que podamos aprender y tener sabiduría. Por favor, síganos escribiendo. Por favor, síganme enseñando. Por favor, síganme mandando los textos y las preguntas que necesitamos. Y muchas veces, muchísimas gracias por las respuestas a mis preguntas. Con esto me despido y muchísimas gracias por el día de hoy. Nos vemos en 15 días. Gracias. Dios los bendice.